visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hoy 7 de enero de 2025 es Día del Poder Judicial en la República Dominicana. Hace días que venimos hablando de las audiencias solemnes que se realizarán en los departamentos judiciales del país y en Santo Domingo, en la sede central de la Suprema Corte de Justicia. Según nota publicada por los medios de República Dominicana, una nota que adelanta el Poder Judicial, se señala que este año 2025 encuentra al Poder Judicial sobrecargado de procesos pendientes de ser resueltos y también con cuestionamiento por la política de protección de datos que ha movido reuniones con la Sociedad Dominicana de Diarios, que le ha señalado al Poder Judicial que no es correcta la política de protección de datos de los expedientes. También este año es el año en que 4 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Rick Ortiz y Moisés Alfredo Ferrer Landrón, serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura debido a que se venció el plazo de 7 años por el cual fueron escogidos. De igual modo, se elegirá al sustituto de Napoleón Esteve Lavandier tras su designación como presidente del Tribunal Constitucional. Si bien la justicia penal no es el área del Poder Judicial que más procesos lleva o solicitudes maneja, no es menos cierto que es la cara visible del sistema de justicia del país, porque la justicia penal es la justicia más pública y es donde hay más quejas, dicho sea de paso. Algo evidenciado en el último informe de la World Justice Project, que sitúa a esta nación en la posición 86 de 142 en cuanto al desarrollo del Estado de Derecho y en el lugar 20 entre los 32 países que conforman América Latina y el Caribe. Los datos disponibles reflejan que en un año el Poder Judicial recibió más de 1.200.000 solicitudes tramitadas por fiscales, abogados, personas físicas o jurídicas, pero cuando se amplía el rango de tiempo a 4 años, el dato aumenta a más de 4 millones. En materia penal se estaría hablando de más de 50.000 procesos al año, lo que se traduce en sobrecarga en trabajo y procesos, tanto para el Ministerio Público como para la Judicatura, que en estos últimos años promueve el uso de mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos. Es decir, ha creado mecanismos mediante los cuales se pueden resolver conflictos, y eso no es nuevo. Digamos, de los últimos 25 años, se pueden resolver muchísimos casos sin que tenga que llegar a un juicio y el conflicto quedaría resuelto. Entonces, en el discurso solemne del año pasado, Luis Henry Molina, que es el presidente, se anunció que de junio 2019 a la fecha, esa alta corte falló 37.406 recursos de casación, con lo cual dio respuesta al tema de la mora judicial que la afectaba. Según cifras, tanto en el nuevo modelo como en el tradicional, hay más de 15.000 presos preventivos, un 59.54% de un total de 26.396 privados de libertad en todo el país. El año pasado, al cierre del 23, la Suprema tenía 12 casos pendientes de fallo, cuya entrada es previa al año 2023, lo cual equivale a 0.1% de los 18.357 casos
que había en el 2020. Se concentraban en esa condición. La Alta Corte, a pesar de un incremento de 40% de los casos entrados en sala, logró dar respuesta a 74% de estos. Además, en política de protección, bueno, antes de lo de la protección, Molina explica, el presidente de la Suprema, que en los próximos años se dedicarán a trabajar en torno a 3 líneas centrales. La primera, seguir garantizando y fortalecer la integridad institucional del Poder Judicial para aumentar la confianza y credibilidad de la justicia y con ella contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. La segunda línea, asegurar que la transformación que está en marcha avanza a paso firme hacia una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y ahí sí está corto lo de la Suprema y el Poder Judicial, porque no hay dignidad cuando se habla de tantos presos preventivos. ¿Cuál es el problema con los presos? ¿Que deben estar sueltos? No. Lo que pasa es que mientras una gente está detenida, está preso, está interno, pero no ha sido juzgado, ni usted, ni yo, ni nadie sabe si es culpable o si es no culpable. Por lo tanto, debe acelerarse lo más posible su proceso para que se determine su estatus, porque si es preso condenado, bueno, no le queda más que cumplir con un sistema penitenciario que debe mejorar. Pero cuando es preventivo, le dice a uno que esa persona podría ser no culpable, y es terrible, es infrahumano que una gente guarde prisión si no es culpable. La tercera línea será asegurar la construcción conjunta de un modelo de justicia adaptado a nuevos tiempos, la justicia del futuro, le llama el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La política de protección de datos, en lo que respecta al manejo comunicacional del Poder Judicial y la estrategia de protección de datos, se generó un cuestionamiento, ya que la resolución aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pudiera poner en riesgo el acceso a la información por parte de los medios de comunicación y la prensa. A través de un comunicado publicado en los medios de comunicación, la Sociedad Dominicana de Diarios manifestó preocupación y rechazo a la iniciativa. Esa política de protección de datos del Poder Judicial busca restringir la publicidad de los juicios establecidos en la Constitución y las leyes, limitando el acceso a la prensa a estos procesos, y esto viola el artículo 49 de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona a la información, refiere el comunicado de la Sociedad Dominicana de Prensa, de Diario, perdón. Tras esa declaración, el Poder Judicial inició un proceso de diálogo para socializar las iniciativas que la institución está llevando a cabo en materia de comunicación y transparencia, de acuerdo a la entidad. El propósito es identificar recomendaciones de mejora que puedan ser consideradas por el Pleno. En el 2024, solo un juez conoció 4 procesos judiciales en los que solo un magistrado, de nombre Modesto Amarante Peña, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Samaná, fue declarado culpable de faltas graves y por ende destituido de la institución. En los otros 3 procesos se declaró la no culpabilidad de los magistrados, se estableció la culpabilidad de otros servidores cuyas faltas fueron sancionadas con suspensión de labores por periodos que van de 15 a 30 días sin disfrute de salario. Entre otras cosas, es lo que se establece en el Día del Poder Judicial, pero la Suprema debe concentrarse en la calidad del servicio que ofrece, es decir, la calidad humana, profesional, técnica e imparcial de los jueces y las juezas, y sobre todo, junto con el Ministerio Público,
sentarse seriamente con el tema de los presos preventivos. Dominicana está en números rojos con ese tema de los presos preventivos, porque el delincuente, la delincuente que entra en un proceso judicial tiene derecho a que se defina su estatus frente al sistema de justicia, que si es culpable, que sea condenado, pero si no es culpable, que reciba la absolución correspondiente. De manera que ese poder del Estado necesita trabajar profundamente para avanzar a la transformación que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que está llevando a esa entidad. De manera que, y para cerrar, decir que si queremos fortalecer el Poder Judicial de República Dominicana, también hay que pensar en presupuesto. Es decir, hay otros sectores del gobierno, sobre todo el gobierno central, que está manejando grandes sumas. Hay que pensar en el Poder Judicial para dignificar la vida de las personas, no solo de las que entran en conflicto con la ley, sino también de los servidores que buscan construir este proceso de justicia de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver unas noticias.